En México, más de 33 millones de niños se quedaron sin clases en educación primaria y secundaria desde el pasado mes de marzo por la crisis del nuevo coronavirus. Maestros y padres han tenido que buscar alternativas para que sus hijos y alumnos no sufrieran retrasos en la educación. Nuestro corresponsal en la capital mexicana, Juan Carlos Aguirre, nos acerca una de estas opciones, el llamado homeschool. El 28 de febrero se registra el primer caso de COVID-19 en México. El 20 de marzo se ordena el cierre de escuelas y colegios en todo el país y millones de niños son enviados a sus casas para cumplir con el confinamiento. 6 meses después, la Administración Federal implementa el regreso a clases a través de la televisión, un modelo que no a todos gusta, como tampoco las clases a distancia. Sentía que era aburrido porque yo no podía comentar tanto. Y me encanta comentar así, sentía que era muy aburrido. Y pues estaban acostumbradas a ver a la maestra, a platicar, a interactuar con los compañeritos. Entonces, para mis hijas siento que sí fue un tanto difícil perder esa conexión. Así que decidió establecer la educación en casa. Afirma que la cuarentena aumentó la comunicación entre los integrantes de su familia y luego de un mes de prueba con las clases por internet y televisión, optaron por la educación dentro del hogar lejos de las pantallas. Críticos aseguran que este sistema puede traer problemas en la socialización de los menores, el tiempo de los padres y contenidos sesgados. ¿Y cómo se aseguran de estarles dando todo el currículum? ¿Y cómo van a hacer para que ellas puedan desarrollar y efectivamente cumplir con ese tema, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo y trabajando como esas cosas en el camino. Parece que al estar en contacto con papá y mamá pueden socializar mejor. Y obviamente, pues en cuanto se pueda salir, pues vamos a buscar actividades, pues no sé, desde salir al museo, actividades extraescolares o de deportes, ir a alguna clase de danza, etcétera, donde no se pierde la socialización. Con orden, disciplina, horarios y cronogramas de actividades, su familia apuesta por aprender más que a través de la televisión. Defensores del homeschooling afirman que si los niños aprenden sin imposiciones, la enseñanza fluirá con mejores resultados. Hay como una competencia, esa es la realidad entre las escuelas, y se le da mucha más importancia al programa que al niño. Se tiene que concluir con el programa. De repente las necesidades individuales del niño se olvidan. La escuela en casa tiene varias modalidades. Las más reconocidas son el homeschool y on-school. La primera es más tradicional, con programas estructurados y años escolares, además de bibliografías de editoriales especializadas en clases dentro del hogar. La segunda opción es completamente diferente, sin esquemas rígidos, pero sí con proyectos a cumplir. El on-school es completamente libre. El on-school, el niño únicamente estudia lo que quiere estudiar, el interés que él tenga en ese momento. Si quiere estudiar, si dice, bueno, ¿por qué el arco iris es de esos colores? Investiga por qué es de esos colores y puede tocar todas las competencias alrededor de ese interés. Cada madre o padre debe convertirse en guía y facilitador. También es prepararse y ayudarlos a investigar sin convertirse en los maestros de casa. Es importante la enseñanza, pero más el aprendizaje. Mucha gente en este tiempo de pandemia se ha acercado a mí y me ha preguntado, quiero hacer homeschool, ahorita no me gusta cómo están dándose las cosas con esta situación de escuela en casa obligatoria que se está haciendo y quieren hacer homeschool solamente por un año. Yo les digo, bueno, tienes que considerarlo bien porque el homeschool es un estilo de vida. Algunos recibieron clases en colegios o escuelas, pero fue incómodo. Eitan tiene 15 años, un programa de radio y otro por redes sociales. La mayor parte de su preparación ha sido en casa. Estuvo en escuela, sí, y obtuvo experiencias también, pero quería hablar y estudiar otros temas ajenos a los impuestos por los maestros. Allí sintió que necesitaba un método de escape, buscar nuevos recursos u otra forma de vida. Y justamente en la escuela no puedes simplemente decir, ya me voy de la escuela, adiós. Tienes que todo el tiempo quedarte ahí y soportar los mismos problemas, que justamente es lo que causa una sociedad fragmentada y hostil, y que es lo que más hay en la escuela, hostilidad. De la escuela tradicional salvan el orden, los calendarios, grados y la obligación del Estado de brindarle educación gratuita a los mexicanos. Pero quien decida irse a casa debe entender que sus hijos tienen que aprender la lección y avanzar, o negligentemente se estará gestando a un ocioso. La pregunta que muchos se hacen es quién los avala y cómo podrán ingresar más adelante a estudiar una carrera.
Pues la respuesta para estos expertos es fácil y es que existe el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, donde con su programa 1014 podrán ingresar los niños homeschool y certificar tanto primaria como secundaria. La preparatoria deberán hacerla en línea o presentar la prueba del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. De allí a la universidad es solo un paso. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en español, Ciudad de México.